Hey, ¿qué onda, mis pips? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy día vengo ofreciéndoles lo que viene siendo la renovación del video Un poco de lectura. Como se los había comentado en el video anterior, tuve que eliminar ese porque me estaban acusando de copyright. La plataforma de YouTube detectó algunas partes con copyright y tuve que eliminarlo. Quise arreglarlo y no me salió como yo quería. Entonces, para que ese video no se quede perdido o no se quede como del todo los media, vengo a traerles una renovación para ese video. Un poquito ya mejorada, mejor explicada, porque sí, aparte, fue un video casi improvisado y siento que no expliqué cómo tenía que ser ese tema, que aparte es de mucha importancia. No del todo lo hice sin informarme. Sí lo indagué, investigué un poco sobre el tema, pero siento que mi trabajo no fue del todo, pues, adecuado para ese tipo de video. Entonces, como compensación, prefiero darles de nuevo ese video, pero un poco ya más contextualizado, mejor explicado y con más datos que también se consideran relevantes para este tema. En fin, sin más nada que agregar, comencemos. Ok. En primer lugar, debemos digerir a profundidad todo lo que abarca el concepto de la lectura, y esto se refiere a la intervención de un lector el cual interpretará un texto, ya sea de extensión modesta o exagerada, para extraer información de este mismo y procesarla luego de haber sido entendido. También sería obligatorio entender términos pivotales que engloben la acción de la lectura, como lo es la decodificación de símbolos, ya habiendo dicho que entendamos las palabras que están escritas en un texto, el cognitismo del lector, entender lo que está viendo una persona durante una lectura, un grupo de recursos literarios para la ampliación de conocimientos en un individuo, referido principalmente a los signos de puntuación, por ejemplo el punto, la coma, el paréntesis, corchetes, etc. Y entender cada una de sus funciones de estos recursos. El realizar una crítica a todo lo leído, es decir, hacer una pequeña retroalimentación de lo que uno entendió y plasmarlo, ya sea durante una plática o algún resumen, por ejemplo. Y las sensaciones que uno llega a experimentar con el ejercicio universal, o sea, la lectura. Esto quiere decir saber y sentir lo que uno puede llegar a experimentar, cualquier emoción, ya sea en un cuento de terror, un cuento de amor, etc. Ahora sí, después de haber comprendido un poco mejor el concepto de lectura, pasemos a repasar su historia y evolución hasta nuestros días. Primero, debemos de considerar el momento en el que la escritura se hizo presente. Sus primeros registros datan de entre el año 3300 y 3500 a.C., marcando así el inicio de la Edad Antigua. Las primeras civilizaciones en dar registros de escritura fueron Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia se utilizaba una escritura cuneiforme, mientras que en Egipto se utilizarían los jeroglíficos. El soporte con el que se registraban ambas formas era la arcilla, donde con una especie de lápiz se quedaban impresas dichas formas de ortografía. Me imagino el trabajo y la paciencia con la que se creaba este tipo de escritos. Avanzando con este tópico, la lectura era solamente un privilegio para los escribanos, puesto que eran los únicos que tenían la autorización de escuchar los pensamientos de los máximos líderes. El tiempo iba pasando y la escritura se fue volviendo más una necesidad, ya no un privilegio. Pasando a la época medieval, dicha acción era sinónimo de colectividad, y fue cuando los manuscritos empezaban a tomar más en cuenta el ámbito religioso por parte del cristianismo, puesto que la escritura se iba acomplejando más y más, creando así un tipo de oratoria principalmente entre monjes y pensadores.
Aparte de esto, dentro de la Grecia clásica fue donde por primera vez se implementó una alfabetización con la propuesta de una índole didáctica. Conforme iban pasando los años, se fueron perfeccionando rasgos tecnológicos, y con ello fue como se obtuvo la máquina de imprenta, facilitando la distribución y copiado de varios escritos. Un ejemplo claro sería la Biblia. En conclusión, fue el punto de partida para la publicación de libros en masa. Finalmente, en el joven siglo XXI, utilizamos aparatos digitales los cuales nos facilitan el trabajo de un resumen o comprensión de la sinopsis de un libro, inclusive en la producción de libros en masa. Bueno, esto sería todo por la parte histórica de la lectura. Ahora pasemos a otro punto importante de este tema, que a todos les interesa. ¡Uy, yupi! ¡Sí, qué felicidad! Estos serían los géneros literarios. Son un total de 3 tipos, los cuales se identifican como narrativo, dramático y lírico. También se llega a incluir o considerar el género didáctico. Bien, iniciemos desarrollando el género narrativo. Se le reconoce por contar con un narrador que vaya reconstruyendo un relato de carácter realista o ficticio. Aparte de ello, unos elementos importantes a considerar serían los personajes en el desarrollo, una ambientación física y psicológica, el trama a desarrollar y algo relevante, el tipo de lenguaje que se usará en todo el texto. Algunos ejemplos de género narrativo serían los cuentos, las novelas, las leyendas o inclusive las fábulas. El siguiente género es el dramático. El género dramático está regido por ser una interpretación física de algún relato ficticio o realístico, contando con los diálogos y acciones predeterminadas. En sí, desde un inicio se entabla cómo va a ser el desarrollo de la historia mediante sus personajes, qué acciones se van a llevar a cabo durante todo el trayecto de dicha historia, aludiendo así, por así decirlo, a una obra de teatro. Mejor dicho, está aludiendo a una obra de teatro. Al igual que el género narrativo, también cuenta con elementos como lo son los personajes, la ambientación física y psicológica y el trama. Pero también, aparte de ellos, también está el espacio, el tiempo y el argumento con el que se desarrolla la historia. El tercero en esta lista sería el género poético lírico, del cual sus inicios datan hacia la antigua Grecia. Su enfoque principal sería el transmitir emociones en tanto que se cuente algún texto de dicho género literario, y también debe de ir acompañado de distintos recursos como lo es la liria, los versos, los cuartetos y tercetos, sus rimas, entre otros. Nota: dentro de la literatura española, la métrica para los versos es un total de 11 sílabas, siendo el más utilizado. Por último tenemos al género didáctico, que su mayor propósito sería el de transmitir ideas y conocimientos mediante valores, la cultura y un lenguaje sofisticado, bastante rico en conocimiento. Y bueno, gente, ojalá sí les haya gustado este video. Traté de ser lo más claro posible. Y bueno, si no hay alguna cosa que entendieron, me servirían mucho su retroalimentación dentro de los comentarios. En fin, yo soy Los Tiempos y me despido. Muy buenas, mi querida raza. Por favor, suscríbanse, no se arrepentirán.